Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Hoy vamos a estudiar la segunda parte del capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. La generación perversa demanda una señal. Vamos a orar. Querido Señor, en este momento queremos agradecerte por tus múltiples y maravillosas bendiciones. Gracias, Padre, por perdonar nuestros pecados, por corregirnos y por mostrarnos el camino y la senda de la vida. Te pedimos en este momento, Señor, que derrames tu Espíritu Santo sobre nosotros para que al abrir la Escritura podamos tener sabiduría y entendimiento y conocer tu voluntad. Gracias, Padre, por acompañarnos y que las lecciones aprendidas puedan ser aplicadas a nuestra vida. Lo pedimos todo en el nombre de Jesús. Amén. Hemos estado estudiando el capítulo 11 del Evangelio según San Lucas. Ya vimos en la primera sección lo que es la oración y cómo el Señor le mostró a sus discípulos la manera correcta de orar, perseverando en fe y sirviendo con alegría. La segunda parte, el Señor hizo un milagro y los sacerdotes y escribas lo acusaron de hacer milagros en nombre de Belcebú. Sin embargo, Jesús corrige su visión y les muestra que Él es el verdadero Mesías y que lo que hace, lo hace en nombre del Padre. Después aconseja al hombre que ha sido sanado a que llene su corazón de la gloria del Señor. Y posteriormente muestra quién es el verdadero bienaventurado, aquel que hace la voluntad del Padre que está en los cielos. Vamos entonces a estudiar la sección que va desde el versículo 29 hasta el final del capítulo. Y en esta primera parte, versículos 29 al 32, se describe el momento en que vienen a Jesús a demandarle una señal de su divinidad. Vamos a leer los versículos 29 y 30. Dice: apiñándose las multitudes, comenzó a decir: esta generación es mala, demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal de Jonás, porque así como Jonás fue señal a los ninivitas, lo será también el Hijo del Hombre a esta generación. Si alguien lee este pasaje sin mirar el contexto, podría pensar que es una petición sincera. En el pasado hubo hombres de Dios que pidieron señales al Señor, pero la realidad es que los fariseos están lejos de ser sinceros. El Señor había hecho milagros, los cojos andan, los ciegos ven, los sordos oyen. Así que este pedido era incitar a Jesús a que hiciera algo que probara que era el Mesías. Sin embargo, todo lo que había hecho demostraba que lo realizaba bajo la dirección de un poder sobrenatural, que en este caso era la dirección del Espíritu Santo. Elena de White comenta: cada milagro que Cristo realizaba era una señal de su divinidad. Él estaba haciendo la obra que había sido predicha acerca del Mesías, pero para los fariseos estas obras de misericordia eran una ofensa positiva. Los dirigentes judíos miraban con despiadada indiferencia el sufrimiento humano. En muchos casos, su egoísmo y opresión habían causado la aflicción que Cristo aliviaba. Así que sus milagros les eran un reproche. Libro El deseo de todas las gentes, página 373. Ahora, el Señor complementa lo que esta petición de demanda señal con los versículos 31 y 32, donde habla también de la reina de Saba y su visita a Salomón, y cómo ella y los de Nínive se levantarán en juicio contra Israel. Ahora, de la misma manera que Jonás había sido una señal de Dios a Nínive, lo era Jesús para los de su tiempo.
pero ellos no le reconocieron. Cuando Salomón era rey, la reina de Saba reconoció que su sabiduría era sobrenatural y vino de muy lejos para beneficiarse de ella. Cuando Jonás predicó a los ninivitas, reconocieron en él la auténtica voz de Dios y se arrepintieron y salvaron de la destrucción. El día del juicio, estas personas se levantarán a dar testimonio en contra de los judíos del tiempo de Jesús, porque estos habían tenido una oportunidad y un privilegio incomparablemente mayores que los suyos y se habían negado a recibirlos. La condenación de los judíos sería tanto más definitiva cuando fueron mayores sus privilegios. Por eso, el privilegio y la responsabilidad van siempre de la mano. Los israelitas tuvieron el privilegio de caminar con Jesús, de ver sus milagros, cosas que los ninivitas ni la reina de Saba lo tuvieron. Pero estas personas, cuando escucharon la voz de Salomón o la voz del profeta Jonás, se arrepintieron y reconocieron el camino del Señor. Ahora, Jesús está en medio de ellos. Ven sus obras, pero no quieren reconocer su ministerio. Por lo tanto, serán condenados por su incredulidad. Entonces ahora el Señor, en los versículos 33 hasta el 36, habla de la lámpara del cuerpo. Leamos el versículo 33. Nadie pone en oculto la luz encendida, ni debajo de una vasija, sino en el candelero, para que los que entran vean la luz. Aunque Lucas ya había presentado el sermón de la montaña donde Jesús presentó mensajes sobre el reino de Dios, al parecer en su ministerio en Perea, Jesús repite muchas de sus enseñanzas. Elena de White comenta: gran parte de los meses finales del ministerio de Cristo se pasó en Perea, la provincia tras el Jordán, con respecto a Judea. Allí la multitud se agolpaba a su paso, como en los primeros días de su ministerio en Galilea, y él repitió mucha de su enseñanza anterior. Libro El deseo de todas las gentes, página 452. Una luz nunca se oculta, sino que se pone en el candelero, que por lo general era un soporte de barro cocido para que alumbre a todos en la casa. Los judíos han estado ocultando la luz que le fue dada. Dios deseaba que toda la familia humana se beneficiara con la luz de la verdad que Dios había confiado a los descendientes de Abraham. Sigamos leyendo el versículo 34. La lámpara del cuerpo es el ojo. Cuando tu ojo es bueno, también todo tu cuerpo está lleno de luz. Pero cuando tu ojo es maligno, también tu cuerpo está en tinieblas. Se está hablando aquí del ojo del alma, que le permite al hombre tener una visión celestial y lo capacita para contemplar lo que es invisible para la vista natural. La luz del cuerpo es aquel discernimiento que relaciona debidamente el valor de las cosas temporales con el valor de las cosas eternas. Un cristiano cuyo ojo espiritual esté sano es aquel cuyo discernimiento y juicio hacen que sea una persona sencilla, sin artificios, íntegra y pura, la que ve las cosas temporales y las de la eternidad en su verdadera perspectiva. Si el ojo está bueno o sano, hay sinceridad de propósito, dedicación integral al reino del cielo y a la práctica de sus principios eternos. Elena de White comenta: lo que el Señor señala en estas palabras es la sinceridad de propósito, la devoción indivisa a Dios. Si existe esa sinceridad de propósito y no hay vacilación para percibir y obedecer la verdad a cualquier costo, se recibirá la luz divina. La piedad verdadera comienza cuando cesa la transigencia con el pecado. Libro Discurso Maestro de Jesucristo, página 78. Ahora, al referirse al ojo maligno, pues es todo lo contrario. El hombre que tiene el ojo maligno bien podría ser el que tenga un ojo puesto en los tesoros acumulados en la tierra y el otro arrogantemente vuelto hacia el cielo. Tal persona sufre de estrabismo espiritual y ve doble. Como resultado tiene un doble objetivo. Cree que le es posible gozar de todo lo que la tierra le ofrece y también entrar en los goces eternos del cielo.
El amor del yo ha entorpecido su visión a tal punto que ve las cosas como no son en la realidad. Sigamos leyendo los versículos 35 y 36. Cuidado pues, no sea que la luz que en ti hay no sea luz, sino tinieblas. Así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, será todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su esplendor. El Señor nos llama la atención a no permitir que la luz se convierta en tinieblas. Eso significa que damos entrada al pecado para que haga su obra en nosotros y nuble nuestra visión. Esa es la peor decisión que podamos hacer. Miren el siguiente comentario. El ceder a la tentación empieza cuando se permite a la mente vacilar y ser inconsciente en la confianza en Dios. Si no decidimos entregarnos por completo a Dios, quedamos en tinieblas. Cuando hacemos cualquier reserva, abrimos la puerta por la cual Satanás pueda entrar para extraviarnos con sus tentaciones. Él sabe que si puede oscurecer nuestra visión para que el ojo de la fe no vea a Dios, no tendremos protección contra el pecado. Discurso Maestro de Jesucristo, página 78. Debemos estar entonces alertas, velando y orando, para que podamos vencer el pecado, porque cuando las tinieblas prevalecen, se pierde la percepción visual. Ella sigue diciendo, por abrigar el mal con persistencia, por despreciar con obstinación las súplicas del amor divino, el pecador pierde el amor a lo bueno, el deseo de Dios y aún la capacidad misma de recibir la luz del cielo. La invitación de la misericordia sigue rebosando amor. La luz brilla con tanto resplandor como cuando iluminó por primera vez el alma, pero la voz cae en oídos sordos, la luz en ojos cegados. Esto lo encontramos en el Discurso Maestro de Jesucristo, página 79. Debemos permitir es que la luz del amor de Dios haga su obra efectiva en nuestra vida. El capítulo 11 de Lucas termina hablando de las acusaciones que Jesús hace a los fariseos e intérpretes de la ley. Esto va desde el versículo 37 hasta el final del capítulo. Comencemos nuestro estudio de esta sección, versículos 37 al 41. Tan pronto terminó de hablar, un fariseo le rogó que comiera con él, y entrando Jesús en la casa, se sentó a la mesa. El fariseo, cuando lo vio, se extrañó de que no se hubiera lavado antes de comer. Pero el Señor le dijo, vosotros los fariseos limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de rapacidad y de maldad. Necios, el que hizo lo de afuera, ¿no hizo también lo de dentro? Dad limosna de lo que tenéis, y entonces todo os será limpio. Muchas narraciones, muchas enseñanzas de Jesús fueron usadas varias veces en diversos lugares, así como un predicador comparte temas similares en circunstancias diferentes. Lucas une esta sección con la anterior diciendo que cuando Jesús terminó estas enseñanzas, entonces un fariseo lo invitó a su casa. Jesús nunca rechazó una invitación en la que tuviese la oportunidad de enseñar y ayudar a las personas a entender el camino de la salvación. Pero algo interesante sucedió. Cuando Jesús entró, el hombre se extraña que Jesús no se lavara las manos antes de comer. Ahora, no tiene nada de malo lavarse las manos, pero se refiere a los rituales que se debían seguir con respecto al lavado de las manos. Entonces Jesús aprovecha esa circunstancia para hablar del énfasis que se coloca en esos rituales de lavados, pero no se preocupan por el interior, por lo más valioso del corazón. Limpios por fuera, pero llenos de rapacidad, es decir, rapiña, saqueo, robo. Es la misma palabra que se usa para referirse a lobos rapaces. Entonces, es la necedad, una insensatez, que limpiemos por fuera un vaso, pero por dentro no. Eso no tiene valor. Entonces el Señor les dice que si dan limosna, entonces están limpios. Este es un texto difícil de entender con todo el contexto que viene tratando.
Ahora, si Jesús se refiere al contenido del vaso o del plato, está sugiriendo que la generosidad con los pobres es una mejor manera de evitar la verdadera contaminación que la escrupulosa limpieza ceremonial de los recipientes en los cuales se guarda la comida. Y si se refiere a los fariseos, quiere decir que el espíritu de generosidad y de preocupación por los pobres es un mejor modo de alcanzar la limpieza de corazón que la abrumadora preocupación por las minucias del tradicionalismo. Y cuando le dan importancia al cambio de corazón, entonces podrán llegar a ser limpios de verdad. Esta generosidad será un resultado de la obra interior del Espíritu en la vida de cada creyente. Leamos el versículo 42. Pero ay de vosotros, fariseos, que diezmáis la menta, la ruda y toda hortaliza, y pasáis por alto la justicia y el amor de Dios. Esto os es necesario hacer, sin dejar de hacer aquello. Estrictos en medir los diezmos, pero faltos de misericordia y bondad. Así eran precisamente los fariseos. Eran tan absolutamente meticulosos acerca del diezmo que diezmaban hasta un manojo de menta. Y sin embargo, estos mismos hombres culpables de injusticia podían ser duros y arrogantes y crueles, olvidando las demandas de la misericordia. Podían hacer juramentos y promesas con la intención de no cumplirlos, olvidando la fidelidad. En otras palabras, muchos de ellos observaban las minucias de la ley y olvidaban las cosas verdaderamente importantes. El pago del diezmo es un deber de cada cristiano, pero hacerlo simplemente para ganar la admiración de los demás no tiene valor. Ser estrictos en una cosa y echar por tierra otra no es lo que el Señor espera de sus hijos. Sigamos con el versículo 43. Ay de vosotros, fariseos, que amáis las primeras sillas en las sinagogas y las salutaciones en las plazas. Habían sillas o lugares reservados para las personas importantes en una reunión o fiestas familiares. Como también existían en las sinagogas lugares privilegiados, los primeros puestos, los que se hacían al frente de todos para ser vistos. Ellos deseaban ocupar esas sillas. Los fariseos querían recibir el reconocimiento de todas las personas. Hacer eso como el objeto de nuestra vida no es lo correcto. Sigamos con el versículo 44. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois como sepulcros blanqueados, que no se ven, y los hombres que andan por encima no lo saben. Esta es una frase fuerte que demuestra que esos objetivos o ansias de los fariseos son pasajeros. La figura que usa Jesús recuerda que el tiempo había borrado toda evidencia externa de los sepulcros y se podía andar por encima de ellos sin saberlo. Ahora, para un fariseo, el contacto con los muertos causaba contaminación ritual. Jesús dijo que los fariseos son exactamente así. Aunque no se dieran cuenta, la gente, su influencia era nociva. El que entrara en contacto con ellos, aunque no se dieran cuenta de su corrupción, se contaminaban de ideas falsas acerca de Dios y de lo que Él nos manda. Sigamos leyendo los versículos 45 y 46. Respondiendo uno de los intérpretes de la ley le dijo: Maestro, cuando dices esto también nos ofendes a nosotros. Él dijo: ay de vosotros también, intérpretes de la ley, porque cargáis a los hombres con cargas que no pueden llevar, pero vosotros ni aún con un dedo las tocáis. Los intérpretes de la ley son los mismos escribas, son los profesionales expositores de la ley. Estos hombres son expertos en inventar tradiciones que según ellos era para ser más estrictos en obedecer la ley. Estas cargas pesadas no eran parte de la ley mosaica, sino una cantidad de normas y tradiciones y leyes. Los escribas y los fariseos eran amos duros, pero ellos mismos no estaban dispuestos a llevar carga alguna. Las exigencias rabínicas solo producían problemas y desánimo a los que intentaban cumplirlas.
En la ley de Dios no hay nada que cause tristeza o cansancio. Esto ocurre solo con los detalles de las exigencias de las leyes humanas. Elena de White comenta al respecto. Los escribas y los fariseos aseveraban estar investidos de autoridad divina similar a la de Moisés. Aseveraban reemplazarle como expositores de la ley y jueces del pueblo. Como tales, exigían del pueblo absoluto respeto y obediencia. Jesús invitó a sus oyentes a hacer lo que los rabinos les enseñaban según la ley, pero no a seguir su ejemplo. Ellos mismos no practicaban sus propias enseñanzas. Libro El deseo de todas las gentes, página 563. Sigamos estudiando del capítulo 11, los versículos 47 y 48. Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas, a quienes mataron vuestros padres, de modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. A la verdad ellos los mataron, pero vosotros edificáis sus sepulcros. Los fariseos limpiaban y levantaban monumentos a los sepulcros de los profetas, diciendo que ellos no hubieran hecho eso nunca, pero el Señor les muestra que ellos conservaban el mismo espíritu, ese espíritu de rebelión y odio contra los fieles hijos de Dios. Los judíos no podían honrar a los profetas vivos sin aceptar su mensaje, pero es fácil honrar a los profetas muertos aunque no se les obedeciera. Cada generación tiende a enorgullecerse de ser más sabia y más tolerante que las generaciones anteriores. Nosotros mismos podemos hallar satisfacción en pensar que no habríamos actuado como los escribas y los fariseos, sin comprender que al pensar así nos parecemos a ellos. Al tener mayor luz, el hombre tiene mayores responsabilidades. Los profetas de antaño sufrieron porque desafiaron las creencias, las normas y las acciones de sus contemporáneos. Si esos profetas vivieran hoy, habrían pronunciado los mismos mensajes de condenación del pecado, y es probable que esos mensajes hubieran hallado la misma endurecida indiferencia y hubieran provocado los mismos intentos de acallar a los profetas que los pronunciaban. Jesús estaba acusando a los judíos de que la mancha del asesinato está en su historia y de que esa mancha todavía no se había extendido todo lo que se había de extender. Sigamos leyendo los versículos 49 al 51. Por eso la sabiduría de Dios también dijo: les enviaré profetas y apóstoles, y de ellos a unos matarán y a otros perseguirán, para que se demande de esta generación la sangre de todos los profetas que se ha derramado desde la fundación del mundo, desde la sangre de Abel hasta la sangre de Zacarías, que murió entre el altar y el templo. Si os digo que será demandada de esta generación. El espíritu de ellos no ha cambiado. La obra de los profetas fue rechazada, pero ahora están rechazando el mensaje que el Señor les estaba presentando. Basta recordar la muerte de Esteban, Jacobo y de muchos otros fieles que por predicar la salvación en Cristo fueron perseguidos y muertos. A veces es mucho más fácil adornar tumbas que vivir una vida cristiana sincera y con disposición a servir a los demás. Elena de White comenta: en los días de Cristo se manifestaba consideración supersticiosa hacia los lugares de descanso de los muertos y se prodigaban grandes sumas de dinero para adornarlos. A la vista de Dios, esto era idolatría. En su indebida consideración por los muertos, los hombres demostraban que no amaban a Dios sobre todas las cosas, ni a su prójimo como a sí mismos. La misma idolatría se lleva a grados extremos hoy. Muchos son culpables de descuidar a la viuda y a los huérfanos, a los enfermos y a los pobres para edificar costosos monumentos en honor a los muertos. Gastan pródigamente el tiempo, el dinero y el trabajo con este fin, mientras que no cumplen sus deberes para con los vivos, deberes que Cristo ordenó claramente. Libro El deseo de todas las gentes, página 570. Jesús les dice que su vida es solo apariencias y que el dolor es saber que tenían todos los privilegios, pero que no supieron aprovecharlos adecuadamente. Así sucederá también con la generación que hoy rechaza el mensaje de salvación.
Sigamos con el versículo 52. Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia. Vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban se lo impedisteis. La llave de la ciencia es la llave que abre la puerta al verdadero conocimiento, el conocimiento de la salvación. Ellos, por sus tradiciones, estaban cerrando el conocimiento real de la salvación. Muchas veces nos llenamos de tantas tradiciones que perdemos de vista el sencillo mensaje de la salvación. Lucas registra la reacción de los escribas y fariseos. Leamos los versículos 53 y 54. Diciéndoles él estas cosas, los escribas y los fariseos comenzaron a acosarlo en gran manera y a provocarlo para que hablara de muchas cosas, acechándolo y procurando cazar alguna palabra de su boca para acusarlo. Los espías enviados por el Sanedrín habían seguido a Jesús durante 2 años por donde quiera que había ido en Galilea y Judea. Ahora estaban más activos que nunca, pero los espías no habían oído nada que de alguna manera pudiera usarse contra Jesús, a menos que deliberadamente torcieran e interpretaran mal sus palabras. En vez de reconocer sus pecados, en vez de reconocer sus equivocaciones, en vez de cambiar sus enfoques, atacan a Jesús. Apreciados amigos y hermanos, Jesús nos ha dado mucha luz para que podamos seguir las pisadas del Maestro. Hacemos mal cuando desplazamos el Evangelio y colocamos nuestras tradiciones. Por eso es importante estudiar, orar y trabajar para que la obra del Evangelio sea efectiva en nuestra vida. Que el Señor hoy llene tu corazón de paz y puedas tener hoy la sabiduría suficiente para tomar la decisión de seguir a Jesús. Que el Señor te bendiga, es mi oración por ti. Amén.